Bienvenidos a la clase del día de hoy. Empezamos con la pregunta, ¿cómo ayudo a otros profesionales a valorar la planificación de proyectos? Los escucho. Joana. Todavía no he pensado mi respuesta, Lick. Bueno, démosles unos minutos. Estoy pensando. Evelyn. Y después se prepara Mónica, después de Evelyn. Fíjese, Lick, de que hemos platicado, buenas tardes, antes de todo. Buenas tardes, sí. Hemos tenido la oportunidad de poder platicar en base a lo que es el PEI. Y fíjese que durante los años que llevo trabajando, he podido darme cuenta de que el PEI es únicamente otro documento que sirve para archivarlo. Entonces, muy pocas veces los profesionales en educación, o sea, los docentes, tienen conocimiento real de cuáles son las estrategias a poder trabajar, cuáles son las metas. Y esto se conoce únicamente a nivel administrativo. Entonces, pienso de que para que otros profesionales valoren la planificación de los proyectos, hay que darles a conocer cuáles serían los resultados. Y en base a esos resultados, trabajar y aplicar cada uno de los proyectos. Ya que lo mejor de todo es verificar el resultado. Pongo un ejemplo tal vez saliendo del contexto pedagógico. O, si a nosotros como estudiantes de la carrera que llevamos el día de hoy nos dan a conocer en qué podemos trabajar o cuáles van a ser nuestros beneficios al terminar la carrera, desde ahí le vamos a dar importancia a este proyecto que llevamos el día de hoy. Entonces, lo mismo lo considero a nivel generalizado, de darle a conocer a cada uno de los profesionales cuáles van a ser los beneficios o cuáles van a ser los resultados de cada uno de los proyectos para poder valorizarlos. Muy bien. Sí, gracias por el aporte. Eso es bastante significativo en cuanto a que sí nos orienta sobre qué es lo que está haciéndose o cómo poder llegar a ellos. A ver, Mónica, si pudiera escribirnos la respuesta. No sé si me escucha. Perfectamente, Mónica, qué bueno oírla. Buenas tardes. Ahora sí, por fin pude desactivar el micrófono. Es que estoy utilizando computadora y me aparecía muy escondido el icono. Bueno, ya entendí el valor que se le da al proyecto, entonces yo voy a hablar a base de mi experiencia. En la institución donde yo trabajo, pues yo considero que sí se le da el valor que es. En el mes de noviembre se realiza la evaluación, lo que es el componente número 5 del PEI, y sí se aplica lo que es los aspectos positivos, negativos y las sugerencias, y luego en el próximo ciclo escolar pues ya se trabaja solo de acorde a las sugerencias, y realizamos las reuniones a cada 2 meses como lo estipula, y se hace la integración del equipo PEI de padres de familia y estudiantes por nivel. Entonces, sí, en algunos otros establecimientos probablemente no, pero según mi experiencia yo considero que sí se le da el valor que es. Muy bien, muchas gracias, Mónica, por compartir. Y qué bueno que ahora ya supo cómo usar, activar y desactivar el micrófono, así que enhorabuena. Yo creo que es un proceso en el que todos estamos aprendiendo y compartiendo. Bien, Marlene, cuéntenos en su caso cómo responde la pregunta, cómo ayudar a otros profesionales. Sí, licenciado, buenas tardes. Igual a los compañeros. Considero que estos temas son fundamentales en el aspecto educativo, ¿verdad? Primero, de que tomo en cuenta de que la planificación es prever, entonces sabemos de que cada uno de estos instrumentos de que se realizan tienen como finalidad prever y luego tener también un resultado.
porque yo considero que una planificación se realiza y también se deben de evaluar los resultados para que estos nos sirvan para mejorar. Y también comparto con lo que decía el compañero, lastimosamente no todos los centros educativos lo ven como un programa que nos pueda servir o un proyecto que nos pueda dar mejoras a la educación, sino que en muchos casos lo utilizan más como aspectos, digamos así, solo de aspecto administrativo, ¿verdad? De que lo tienen que tener por la supervisión, cuando no debería ser así, sino que se tendría que tener como un aspecto en el cual todos los docentes también conozcan. Y luego lo que usted hablaba en la mañana, que también creo que tiene relación, por ejemplo, conocer el marco filosófico de la institución y conocer la institución en la cual uno labora es importante para que los resultados se puedan dar, y considero de que si aplicamos pues estas herramientas vamos a tener nuevos paradigmas dentro de nuestro proceso educativo, y especialmente nosotros como docentes buscar estrategias que puedan fortalecer la educación. Solamente, licenciado, gracias. Muy bien, gracias. Ahí estoy tomando algunas notas para que ustedes vean. Dulce, si pudiera aportarnos en la respuesta, por favor. Sí, conforme a la pregunta, bueno, voy a decir mi respuesta, pero no sé si está bien. Yo diría que para valorar el PEI sería dar una secuencia, porque ahora esta semana estuve analizando un proyecto educativo institucional de cierto colegio, pero estaba viendo que estaba desactualizado. Anual que usted nos envió, entonces digo voy a dar una secuencia si se está cumpliendo con todo lo del manual. Gracias. Vemos que está bastante... Ahí no... ya. Bien. Y nos falta Mildred. Y después, ya que Bosbelí se termine de acomodar, y entonces ya le preguntamos también a Bosbelí. Primero Mildred, ¿qué nos cuenta? La escuchamos, Mildred. Mildred, veo que activó el micrófono, pero no la escuchamos todavía. No, todavía no la escuchamos. Vamos a ver, Bosbelí, bienvenido, qué bueno que esté con nosotros. Estamos empezando con la pregunta que usted ve en la pantalla: ¿cómo ayudo a otros profesionales a valorar la planificación de proyectos? Y lo que estamos buscando son ideas de cómo poder ayudar a profesionales involucrados en nuestra institución a que pongan en valor el hacer planificación de proyectos. Es para que vaya tomándolo en cuenta en lo que Mildred nos aporta hoy. Ahí no aparece en pantalla. Yo sí la miro. Vamos a ver. Dejar de compartir. Ahorita me ven a mí. Y ahorita lo estamos viendo. Va. Y ahorita
deberían de ver la pantalla. ¿Sí? ¿Ahora sí ven la pregunta? Gracias, Evelyn. Sí se ve. También Joana. Qué bueno. Ahorita la seguimos viendo. A usted no se ve la pregunta. Hágame favor de... Si usted ve en su... ¿Usted lo está haciendo por teléfono, Dulce? Para los que lo están haciendo. ¿Por computadora? Por computadora. Bueno. Entonces, seguramente me tiene a mí con un pin. Entonces, por eso es que me ve a mí en la pantalla principal. Tendría que darle clic sobre mi imagen y hay un pin de esas tachuelitas y ha de estar rellenita. Entonces, dele clic a la tachuelita para que lo quite. Sí, licenciado, ya. Bueno. Sí. Bueno, entonces ahí estamos. Es que, vean, esto de los pines es, por ejemplo, si estamos compartiendo alguna información, pero a ustedes les interesa ver algo en particular, le ponen el pin o, por ejemplo, el video de alguien en particular, cómo se está viendo, si tiene compartida su cámara. Y entonces con el pin lo que hacen es fijar eso como pantalla principal. Y cuando ya no quieren ver, entonces le hacen eso, le dan clic al pin y entonces ya lo quita y ven la vista que todos los demás estamos viendo. Pero qué bueno que se dio esto para que vayamos aprendiendo todos en cómo ir utilizando las herramientas. Bien, les estaba... Mildred, qué pena que no esté funcionando su micrófono. Pero igual haga sus comentarios acá en el chat y con mucho gusto los vamos a tomar en cuenta. Pues Beli, quisiera opinar usted respecto a cómo va a necesitar activar el micrófono porque yo se lo desactivé. No lo oigo, Bosbelín, necesita activar el micrófono. Le da clic a la pantalla, y ahí le aparece el microfonito tachado, entonces usted lo presiona el micrófono y lo activa. Ahí está. Sí, ya estoy, licenciado. Muy bien, dígame. Bueno, sí, licenciado, para usted y para todos los compañeros, pues, buena tarde y ya buen provecho, porque de algunos que ya estamos en hora. Sí, licenciado, con respecto a la pregunta que nos aparece acá en pantalla de cómo ayudo a otros profesionales a valorar la planificación de proyectos, primero pues es importante estar uno dentro de cada proceso que se da en una institución y pues la verdad que yo creo que el aporte mayor que uno le puede dar a una persona que esté planificando es cabalmente apoyarlo en sus ideas y ponerlo de manifiesto, ¿verdad? O sea, como quien dice, de repente hacerle un tipo de observación, pero una observación para integrar mayores ideas y que esto a la vez vaya a reflejarse en una muy buena planificación. Entonces el papel realmente fundamental de uno como persona que esté a la par de alguien, de un planificador, es apoyarle en cada momento de cada propuesta que se pueda tener. Pienso yo, licenciado, que así, esa sería mi forma como yo ayudaría a un profesional a valorar, a que él se sienta satisfecho con lo que él está presentando en su planificación. Muy bien, gracias por compartir. Bien, bueno, regresamos. Bien, estas son las maneras que tenemos para poder llegar hacia... Sí participaron todos, ¿verdad? Que no se me haya escapado nadie. Sí. Dice Mildred, un buen método para planificar proyectos consiste en convocar a un grupo de trabajo. Bien, una de las cosas que escribía, que es lo que ustedes mismos han dicho, es, primero hay que hacer ver qué valor tiene, qué aporta, qué beneficios hay. Y muchas veces no se pueden percibir estos beneficios porque las personas no están
no están acostumbradas perdón, no es que no estén acostumbradas, sino que no han tomado tiempo para reflexionar. ¿Se recuerdan aquello de atención, intención y acción? Entonces, de repente la atención les llamó, pero no han tenido la intención, no han pasado a una etapa en donde van a darle otro tipo de aprecio, donde no van a valorar eso que se ha hecho. Y sobre todo no se valora si no han sido ellos los que no lo han hecho. Entonces, el valorar tiene que ver con la interacción, con la participación que ellos están teniendo. Y esa participación es el compromiso, consigue un compromiso. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos un PEI, si nosotros tenemos ya una planificación, si tenemos algo que tenemos institucional que da un marco de acción o de trabajo, cuando alguien se incorpora, entonces nos permite explicarle para que entienda y para que se sienta comprometido a saber de qué forma parte. Entonces, aquí integramos a personal nuevo a un plan o a un proyecto que ya está en ejecución o en funcionamiento. Pero, ¿qué pasa cuando solo teóricamente está en funcionamiento, pero no en la práctica? Eso lo perciben también los docentes, los padres de familia, la comunidad educativa, los que apoyan y son benefactores de la institución, lo perciben y entonces se dan cuenta que no es congruente. Cuando no hay congruencia es fácil no ponerlo, no darle valor a lo que se ha hecho. Entonces, lo que ustedes mencionaban, dice Mildred, un buen método para planificar, lo había leído, creo yo, es convocar a un grupo de trabajo. Dice Joana, hay que involucrar a los profesionales en la implementación de los planes, ya que por lo regular no llevan a la práctica y eso hace que no tengan interés del PEI, ¿sí? Lo que mencionaba Evelyn también, que queda como un requisito meramente para poder seguir, o sea, pasemos eso rápido y así seguimos con lo importante. Y no nos damos cuenta que la importancia realmente la da el tener una directriz o una guía para poder actuar. Entonces, para poder hacer eso necesitamos involucrarlos, necesitamos hacerlos partícipes, necesitamos que se sientan importantes de lo que están haciendo, pero también necesitamos que se capaciten, o sea, que entiendan la herramienta en todas sus dimensiones. Y esto es lo que a veces no ha sucedido porque nadie nos explica. Hay capacitaciones que se hacen a nivel central, por ejemplo, el Ministerio de Educación, a través de sus enlaces en las direcciones departamentales, tienen una persona que está a cargo de los PEI, de los proyectos educativos institucionales, y entonces se les puede pedir apoyo, se les puede pedir orientación, se les puede pedir material, incluso hay publicado en la página, que es el que les voy a compartir en un momento, para que hagan para que planifiquen ustedes su capacitación de cómo explicarle a los demás cómo es el PEI. Y eso lo que hace es empezar a que la gente adquiera conciencia. Entonces ya pasamos de la atención a la intención. Todos sabemos el PEI, hablamos del PEI, conocemos que existe una herramienta que nos permite mejorar el desempeño y la gestión educativa. Esa es la atención. Pero la intención de formar parte de eso, de desarrollarlo y de conseguir resultados, que era lo que mencionaban inicialmente ustedes, de ver esos resultados y de tener la percepción de esos resultados, es lo que hace la diferencia. Dice Mildred que también tenemos que cuestionar, ¿verdad?, el por qué, el para qué, cuánto, dónde, cómo, cuándo, a quiénes y con quiénes. Sí. Pero más que, digamos, las preguntas las hacemos al construir el PEI. Ahora, las respuestas tenemos que asegurarnos que todos los que participaron en el proceso y todos los que están bajo ese techo que genera
el proyecto, en este caso es nuestra planificación, que este proyecto los haga sentir parte, que se identifiquen con eso, que también deseen lo que está proponiendo el proyecto como parte de lo que se desea alcanzar, porque de otra manera no van a saber qué es lo que queremos. Y ahí es donde tenemos que vincular y alinear. Y esto corresponde a lo que estábamos hablando en la mañana, donde la gente es la que le da el sentido a esto. Porque nosotros podemos tener instalaciones magníficas, un proyecto curricular en donde pretendemos alcanzar los niveles excepcionales de todos los estudiantes o todos los que formen parte de un proyecto educativo. Y tener todos los recursos materiales, intelectuales y ya todo listo y puesto ahí. Pero las personas no se comprometen, entonces no vamos a tener ¿cómo se llama? El impacto que estamos buscando. Entonces, por eso es que esta gestión tiene que ser integral. Y aunque es un proyecto institucional, no va a ser posible si no hay participación de la gente. Y entonces ahí es donde el recurso humano debe estar suficientemente capacitado y las capacitaciones deben formar parte del mismo proyecto. Es decir, en qué momento vamos a reforzar o a desarrollar las competencias docentes, las competencias administrativas del personal para poder generar estos resultados que ustedes habían mencionado ya. Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario respecto a eso? Diga, Wolverine. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Lee. Muy amable, perdone. La verdad, Lee, que de lo que usted ha manifestado, sí, ahí es bastante cierto, porque, digamos, hay muy buenos planificadores. Yo tengo experiencia de un compañero que es un muy buen planificador. El asunto es de que ya en la práctica, mi compañero pues se queda corto y a veces digamos como que existe un poco de ¿cómo le dijera? De divorcio en cuanto a lo que él quiere hacer y en cuanto a lo que él hace. Entonces es verdad que la planificación pues es algo muy a veces lleva mucho pensar, ¿va? Pero a veces se olvida que en esa integración de planificación no entra solo una mente, sino entran varios cuando es para un beneficio colectivo. Entonces, eso es, digamos, una de las debilidades que yo podría encontrar en cuanto a una planificación. Incluso a veces también han habido unas circunstancias donde a veces la planificación se dimensiona y eso pues usted nos las ha manifestado, ¿eh? Yo he observado esas situaciones. Sin embargo, ya con la experiencia, tal vez no la experiencia, sino con los criterios que usted nos está explicando, yo creo que sí tiene que ser un poco cuidadoso en lo que va uno a planificar y cómo va a ser la acción y cuál va a ser la intención. Digamos, a veces vemos personas que deslumbramos con lo que nosotros queremos proyectar, pero ya en la actividad propiamente práctica nos quedamos cortos. Entonces, sí es muy buena las recomendaciones o lo que usted nos está ahorita mencionando en cuanto al carácter de la planificación y la ayuda que se le da a un profesional. En cuanto al tema que nos habló en la mañana, también, digamos, el compañero Evelyn hablaba ahí de, digamos, usted nos mencionaba mucho de eso del status quo, el status quo, donde uno prácticamente se queda, ya no cree uno que llegó y ahí ya no da uno más.
Yo creo que ese es el papel que realmente juegan algunos directores, más que todo en las escuelas del Estado, o sea, en la administración pública, ¿va? Más yo pienso que en la administración privada, ese tipo de situación, pues es es rara la situación, ¿verdad? Porque como ahí es otro tipo de exigencia que se da. Sin embargo, pues muchas de esos 4 factores que usted nos mencionó en la mañana, en la realidad, en la práctica y en la realidad sí se dan, licenciado. Yo sigo escuchando su clase. Muy bien, gracias por compartir y por participar. Bien, todo proyecto tiene que alcanzar productos y resultados, sí. Gracias, Mildred. Hay una situación, tenemos nosotros nuestro plan, nos costó, y al que le cuesta normalmente es el gestor, es el que, y por gestor no me refiero a que gestiona, sino a que gesta, a que crea, a que nutre y alimenta y da a luz un proyecto. Entonces se convierte en el papá o en la mamá del proyecto. Entonces, quien tiene una vinculación emocional con estos proyectos es normalmente quien va a tener más esfuerzo y va a querer que participe. Entonces, la clave, lo importante aquí es cómo involucramos al resto de personas para que formen parte de. Por eso el PEI debe ser consecuencia de un comité, no de una persona. Por eso es el caso que nos mencionaba Bosbelí ahorita, alguien que es muy bueno planificando, tiene la capacidad de poder poner en un conjunto todos los elementos involucrados, pero a la hora de ejecutarlo no sabe cómo hacerlo, porque se necesitan otras cualidades. O sea, quien lo ejecuta finalmente es el director. Tiene que tener liderazgo, tiene que saber hacia dónde llevarlos, tiene que identificar las habilidades de las personas involucradas para saber cómo poder ayudarlos a desarrollar esas competencias que les permitan intervenir de manera activa y práctica en el desarrollo del proyecto, en cómo alcanzar esos objetivos, esas metas, esos productos. Y por ejemplo, uno de los resultados que vea una institución y que tenga como misión que sea el egreso de los estudiantes con conciencia social y de bienestar de su comunidad, en apoyo a eso, por decirles algo que no tendríamos que estructurarlos, ahorita nada más lo estoy inventando, pues entonces tiene que reflejarse en eso, en los resultados. Las personas que egresan de ahí, los niños de sexto primaria, ya salen pensando en qué van a hacer con su formación y profesionalización. Necesitan ir al nivel medio, necesitan estar en el ciclo básico, necesitan estar en el ciclo diversificado. ¿Qué beneficios les aporta la formación universitaria, si fuera el caso? ¿Qué beneficios les aporta una formación técnica? O sea, todo eso saldrían los niños pensándolo si forma parte del proyecto, de esta planificación integral o integradora o estratégica de la institución educativa. Y entonces, a la hora de verlo desde ese punto de vista, estaríamos todos trabajando en eso. Pero ¿qué pasa? Si solo yo lo pensé así y yo estoy emocionado, entusiasmado y ni siquiera soy el director. Entonces, por eso es que necesitamos alinear todo eso. Ahora, ¿cómo conseguimos que esto suceda? Hay una normativa y una situación legal, les comentaba la vez pasada, pero también tiene que ser una necesidad y un requerimiento de las personas, sobre todo de las que están a cargo. Por lo tanto, no es que no se pueda hacer si no hay apoyo de la dirección. Se puede hacer, pero a un costo muy alto, con mucho desgaste. Porque si no es el director, entonces tendría que ser el supervisor, el coordinador, el dueño, el comité, la junta directiva o quien esté por encima del director. Pero si no está el director involucrado o comprometido, es muy difícil. No es imposible, pero sí es muy difícil, porque hay un desgaste.
Entonces, esto implica que tenemos que asegurarnos que haya una participación de quien dirige la institución. El Dulce comenta que hay muchos en la iniciativa privada, instituciones educativas privadas que solo copian el perfil de egreso. No está mal copiar, porque si hay alguien, y eso creo que se los mencioné ya, si hay alguien que tiene un PEI bien hecho con todos los elementos que sí le entraron con fe y con convicción de que ese era el mecanismo de mejorar la institución educativa y por lo tanto es un PEI muy bueno, podemos copiarlo, pero no solo para copiar y pegar. Podemos copiarlo para ver qué fue lo que están aspirando, para ver qué proponen para alcanzarlo y entonces ver qué está en nuestro contexto para hacerlo. Pero tiene que haber un trabajo adicional. O sea, vean, hay muy pocas cosas nuevas en el mundo. Muchas, bueno, de hecho creo que en la Biblia dice que no hay nada nuevo sobre el mundo, ya todo se ha visto de una manera. Y nosotros hablamos de que la tecnología sí es nueva, pero no, esas son mejoras que le han hecho a otro tipo de tecnología y esa tecnología deriva de otra tecnología anterior y esa de una. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es incorporando elementos técnicamente novedosos, pero en principio lo básico sigue manteniéndose. Entonces, igual es con los PEI. Pues si a mí se me ocurre, mi institución va a ser alguien que le da prioridad a la formación artística, pues ya hay instituciones que lo tienen. Sí, pero es que los míos va a ser formación artística autóctona, pues también los hay. Sí, pero es que el mío es específico de este lugar y este lugar solo aquí está. Sí, pero el modelo como tal ya está en otros lugares, entonces puedo aprender de ese modelo. Aunque la expresión cultural sea propia, el modelo como tal existe. Dice Mildred, o sea que el PEI en los colegios está destinado de una vez un bono anual que cobran por alumno. Eso sí no me lo sabía. O colaboraciones que son fuera de... No, si me están preguntando que si por el PEI les dan algo, no. A lo que me refiero es que cuando un PEI, un proyecto como tal, está bien estructurado, cuando se hacen gestiones, las puede respaldar porque hay una intencionalidad del por qué se está haciendo esto. No es solo como que a ver qué me regalan o a ver qué me dan, sino es porque se tiene claridad. Entonces, las organizaciones, las instituciones que aportan normalmente dan eso. Mónica, ¿va a decir algo? Sí, Lick, no sé si me escucha. Sí, perfectamente. No, es que yo les decía que compartía de que, por ejemplo, dicen que en las escuelas públicas no se trabaja el PEI y que solo se archiva. Y que en las instituciones privadas sí se trabaja. Entonces, lo que pasa es de que, por ejemplo, si tenemos un PEI hay que irlo actualizando, lo que usted decía. Entonces, cuando, por ejemplo, se va a hacer un aumento de colegiatura, por ejemplo, como también en el PEI habla aspectos pedagógicos, entonces se va actualizando y se presentan algunos aspectos pedagógicos para comprobar que sí se está trabajando, pero para mejorar el aprendizaje. Entonces es ahí donde aprueban si sí se está trabajando, si sí se está mejorando. Entonces si se comprueba que sí, le dan paso y si no, entonces no lo aprueban. Entonces, la compañera Mildred piensa de que dentro del PEI van los aumentos, no, sino de que es uno de los requisitos. Esa es la diferencia entre una institución pública y una privada. Ya les comprendí, ya con lo que escribe, lo que dijo usted, lo que escribieron y lo que está diciendo Evelyn también. Sí, lo que pasa es que, miren, el PEI es un marco de acción. El PEI es qué es lo que se va a hacer y qué se va a desarrollar. Y obviamente, si ustedes quieren, vamos a ver, hablando en términos económicos, en instituciones privadas, si yo le cobro un quetzal a cada alumno y tengo 10 alumnos, tengo 10 quetzales. Entonces les cobro un quetzal al mes y entonces tengo 10 quetzales mensuales. Y con eso empiezo a hacer los pagos que tengo que hacer y todos los compromisos que adquiero a la hora de trabajar con una institución.
Pero si le ponemos que hay inflación, y la inflación estaba entre el 3 y el 6% en los últimos años, pongamos que entonces el año entrante tendría que cobrarles 1 quetzal y 6 centavos para poder mantenerme tablas, digamos, con la inflación que está viendo. Redondeémosle a 1.5. Ahora, 1.5 es el 5%. Sin embargo, no puedo subir la colegiatura cada vez que se me ocurre o solo porque sí dando el mismo servicio o menos. Entonces el PEI tiene que recoger cuáles son las mejoras que tiene en infraestructura, en información, en todos los componentes del PEI. Y entonces a los 3 años puedo hacer una solicitud de incremento del 15%. Significa que el 15% es más o menos lo que les estaba diciendo, un 5% anual que corresponde a la inflación y entonces me vuelvo a nivelar. ¿Qué hace una institución privada para evitarse esto? Entonces, si puedo hasta dentro de 3 años cobrar, entonces mejor de una vez les empiezo a cobrar la inflación de los siguientes 3 años. Lo que pasa es que en el primer año yo sé que les estoy cobrando esa inflación. Entonces no empiezo cobrando 1 quetzal, sino empiezo cobrando 1.15. Para que dentro de 3 años, cuando ya me lo aprueben, aumento la siguiente. Pero el 1.15 entre la distribución que tengo, lo supe el primer año, pero el segundo año ya lo tomo como en cuenta. No estoy haciendo ningún ahorro, no estoy haciendo ninguna previsión. Y como lo tomo en cuenta, ya forma parte de mi presupuesto. Por lo tanto, lo agoto. Entonces no me está beneficiando en nada esa previsión. ¿Debe reflejarse esto en el PEI? Veíamos que el PEI no tiene un componente financiero como tal, pero hace uso del POA para que anualmente pueda gestionar sus recursos materiales y financieros. Pero entonces el PEI sí le sirve de argumento para poder, o de justificación para poder hacer ese incremento. Pero si no hay ningún beneficio adicional, solo por decir es que por la inflación estoy subiendo la colegiatura, no se justifica tanto. Entonces, ¿qué hace una institución privada? Agrega como parte del PEI, por ejemplo, tengo un laboratorio de computación, pero el año entrante vamos a tener un laboratorio artístico de grabado. Y entonces esto ya justifica de alguna forma que entonces va a necesitar más recursos, aunque los gestione, ese laboratorio lo haga y lo gestione por fuera, con ayuda de otras instituciones. Pero es ahí donde les digo, este tipo de gestión, las empresas o las instituciones, las organizaciones que pueden ayudar, que están dispuestas a ayudar o que su razón de ser es ayudar a crear proyectos funcionales, sobre todo en educación, cuando ven un proyecto bien estructurado, es más fácil que colaboren a tener que crear un plan desde cero solo porque ellos ofrecieron ayuda. Entonces, así es como iría más o menos. Les voy a enseñar cómo es a mí no me parece que esto sea para capacitar. Por eso, el reto que tenemos nosotros es cómo armamos una capacitación sobre el PEI para otros profesionales. No asumamos que es el establecimiento donde estamos trabajando. La propuesta es esta. Vamos a imaginar que somos nosotros asesores de una institución educativa. Y como asesores, ellos van a hacer la formulación de su PEI. Entonces, ¿cómo vamos a capacitar a la gente para que se involucre, para que no solo conformen el comité, sino ese mismo comité, todo esto que nosotros hemos estado discutiendo y comentando, cómo lo van a llevar a ustedes de una forma estructurada para dárselo a conocer a otros profesionales? Es decir, consecuencia de esto, cada uno tendrá una presentación o un material o un manual, o no sé, más o menos ustedes van viendo la idea. No es algo que los agote ni que les quite ya la respiración durante toda la semana, sino es que empiecen a pensar en de qué manera es más impactante o más
sí, digamos, impactante, llegarle a los otros profesionales. Les comparto ahorita lo que está en el Ministerio de Educación. Les digo, para mí tiene mucho que se le puede mejorar. Es un buen marco, pero tiene mucho para mejorarles. Y entonces ustedes ya van, aquí está. Ya ustedes van viendo cómo lo adaptan. Esta es la presentación que tiene el PEI. Se llama Proyecto Educativo Institucional PEI Módulo 1. O sea, estamos asumiendo que es una primera capacitación. Este es solo una imagen de ilustración. Luego, cafetería, todos somos amigos, y empiezan como para crear un ambiente, una actividad de socialización de las personas para que puedan empezar. Y luego una entrevista a cada quien, cuál es el nombre, qué significa su nombre, por qué integra el equipo del PEI en su centro educativo, por qué quiere elaborar el PEI y qué expectativas tiene del taller. Entonces aquí lo que están buscando es que la gente se empiece a tener conciencia, como les decía, no solo la intención, sino la atención. Y luego viene los fundamentos legales, por qué se hace el PEI. Unos ejemplos, este es de la Dirección Central en la sala de reuniones, creo que es la número 2 del Ministerio de Educación, pareciera. Están trabajando las funciones que tiene DIGEACE, y luego viene un ejemplo de una escuela. Entonces, cuando ya vemos esta escuela, ya estamos pensando en un lugar específico, algo que necesita cuestiones particulares, propias de su contexto, de su cultura, de sus necesidades comunitarias. Las funciones que tiene la dirección departamental respecto a esto. Otro ejemplo, y entonces aquí lo que están apelando a través de estos ejemplos es qué son eso que ustedes mismos mencionaron, los resultados o los beneficios que se obtienen de presentar un PEI. Equidad es la promesa de una educación de calidad. Este es un video que es para que lo puedan ver sobre qué es equidad en la calidad educativa. Luego, cómo se empieza a hacer la elaboración. O sea, toda esta parte es introductoria, de sensibilización, de contextualización y de compromiso. Y ahorita ya viene la parte del proceso, que fue lo último que vimos hace 2 sesiones, en cómo era el proceso ya de llevarlo a cabo a través de un comité. Y entonces vienen los términos. ¿Qué es? Los propósitos. ¿Para qué necesita elaborarlo? ¿Cuáles son los componentes del PEI? Los datos generales, y aquí ya vemos cada uno de los componentes en detalle. Ya es una actividad de adivina la frase. Esto es para poder hacer como pausas activas dentro del proceso formativo y que les sirva para no agobiar a la gente de un solo con toda la información teórica, sino que empiecen a hacer algunas actividades que les permitan comprometerse y estar activos e interactivamente en el desarrollo. Luego, cómo se gestiona, o el equipo de gestión de la calidad, cómo se compone, quiénes son, las etapas que ellos tienen que ver, o las características, mejor dicho. Las funciones, y esto es del comité, el rol de cada uno, los roles y atribuciones, cuáles son las atribuciones, y aquí ya se van viendo en detalle. Aquí es un ejemplo de cómo quedó conformado un equipo de gestión de la calidad. Y entonces ya empezamos terminamos con los otros componentes. En este caso de la identidad institucional, el marco filosófico, y cada uno de los componentes. Y ahí vamos avanzando con cada uno. Y van integrando actividades. Entonces, esto es... en síntesis, bueno, ahí hay otros, se los voy a colocar para que ustedes puedan verlos. Y esto es en sí el proceso completo de capacitación. Este es el módulo 1 y está el módulo 2 también, que va en la línea de cómo ir
afinando ese proceso. Entonces se los voy a colocar con esta grabación y como actividad para que ustedes desarrollen cómo organizarían ya pensando en un establecimiento educativo, pero ustedes en función de asesores, ustedes en función de contratados no para hacer el PEI, que es lo que hacen algunas instituciones, contratan a alguien que se los haga, no. Esto es cómo fortalecer las competencias directivas del encargado, ya sea director o quien sea, y que pueda desarrollar el PEI a través de la capacitación o del fortalecimiento que ustedes les brinden. Como si fueran un trabajador del SINAE, dice Mónica. Bueno, el asesor administrativo en el SINAE hace eso, debería de hacer eso. No, como que si fueran un consultor. Pensemos en que no es que ustedes fueran asesores pagados por el Ministerio de Educación para apoyar el proceso, que así debería de hacerse, sino que la institución educativa sí tiene interés e incluso podrían pensar en que si no es nueva, pues todavía no tiene el PEI, o si lo tiene, ya se le venció y lo que necesitan es generarlo nuevamente para que sea, como que ustedes están contratados para poder capacitar a la gente del establecimiento educativo para que puedan desarrollar su PEI. Pero entonces, el punto es, por eso empezamos la reunión con cómo hacemos que otros profesionales valoren la planificación de proyectos. Y ustedes ya mencionaron las claves. Entonces, es a partir de esas claves que ustedes mismos mencionaron, cómo lo llegamos a desarrollar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario, observación? Licenciado, perdone. Sí, diga, Evelyn. No he terminado de entender al 100%. Lo asimilo en base a la presentación que usted generó. Nosotros deberíamos de implementar otras situaciones que puedan llamar la atención, ¿verdad? ¿Es así? Sí, no, más que todo es, o sea, sí, pero más que todo es contextualizar el cómo capacitar a la gente para que sea parte. Esta es una presentación que hizo DIGEACE, por lo tanto hay componentes donde explica qué hace DIGEACE y fotos de ellos trabajando y algunas cuestiones así. No, el punto es cómo hacemos una capacitación ya contextualizada, ya en nuestro medio, ya pensando en algún lugar en particular. No es que ustedes lo vayan a hacer. Los dos componentes de esto es cómo ayudamos a otros profesionales de la educación a tener los tres componentes: atención, intención y acción al momento de desarrollar el PEI. O sea, cómo los capacitamos para que ellos no solo deseen hacer el PEI, sino le encuentren el valor real que tiene, que lo valoren y que entonces empiecen a generar resultados a partir de eso. Pero esto no puede suceder si no desarrollamos las capacidades en estos profesionales. Y muchas veces la indiferencia es por desconocimiento. Diga, Mónica. Lick, disculpe, tengo duda. Bueno, a la tarea se le puede dar dos sentidos, o no sé si solo yo estoy ahí o también los compañeros. Puede ser responder a la pregunta ¿cómo capacitar? O la otra opción es, por ejemplo, como que si yo hiciera de cuenta que me corresponde capacitar a un grupo de personas pasado mañana y voy a elaborar mi presentación. No sé cuál de las dos es, no sé si me logré explicar. Sí. Realmente lo que más importa es el cómo, porque la presentación, yo mismo les voy a dar las presentaciones que distribuye el Ministerio de Educación. De hecho, están ahí en la página del Ministerio de Educación. O sea, el material, si ustedes lo quisieran usar tal como está, lo pueden usar. Si se dieron cuenta, ahí está. No está contextualizado porque es general para todo el país, pero ahí está. El punto importante es el cómo. Ya ustedes tienen ahí el material, está todo. Ahora, ¿cómo hacen que esto sea viable? O sea, en algún punto hay alguna debilidad por la que esto no ha llegado a los docentes.
Y ya ustedes mencionaron varias de esas debilidades que se tienen. Y ya compartimos también entre todos algunas de las posibilidades para mejorar eso, algo que permita, unas sugerencias que permitan mejorar eso. El punto es ahora cómo lo llevo a la práctica. Ya, ¿pueden generar una presentación nueva? Pueden. ¿Pueden utilizar la que está? Si les parece que tiene todo lo que necesitan, pueden. El punto es cómo, esos comentarios adicionales que van en la planificación, porque recuérdense que la presentación solo es un instrumento. El manual que les compartí ya anteriormente es otro instrumento. El producto en sí es ya un producto como resultado de eso. El punto es, y la laguna que sigue quedando es, ¿cómo llegamos de esto, del manual que nos dice cómo hacerlo, al resultado que tenemos que tener, donde todos están contentos y lo están utilizando? Esa es la laguna que está quedando, en hacerlo operativo, en hacerlo práctico, en hacerlo comprometido. Y ahí es donde ustedes, si van a hacer una nueva presentación, pues ponen la presentación que tengo, va a ser esta. Si no quieren hacer una nueva porque creen que la que está ahí ya tiene los elementos, está bien. Pero en el desarrollo, en el cómo llegarles, en el qué cosas son las importantes, cuál es el aporte personal de ustedes a esas presentaciones, a ese manual que ya existe para poder obtener el compromiso de los demás, esa es la clave. O sea, lo que los quiero es llevar a ustedes a pensar en cómo lograr hacer efectivo esto que queremos hacer. Porque los instrumentos ya están, las herramientas ya están, la planificación ya está, ya. Y lo que nos hace falta es compromiso, lo que nos hace falta es actitud, lo que nos hace falta es responsabilidad. ¿Cómo abordamos eso? Que eso no lo dice el manual. Ahí solo da por hecho de que si uno es secretario, entonces va a hacer el registro. Pero ¿cómo soy el mejor secretario que puede haber en un comité de calidad o en un equipo de gestión de calidad? Hacia ahí es hacia donde vamos. No sé si con eso les apaciguo las dudas. Mildred, no sé si ya se ubicó, no, ¿verdad? Es que les decía que la actividad que tenemos para hacer es desarrollar una capacitación, pero más que el desarrollo de la capacitación es el cómo vamos a lograr la participación, el compromiso, el valor de los demás hacia lo que están haciendo en cuanto a la implementación de un PEI y que se sintieran como profesionales de la educación contratados precisamente para eso, para hacer el marco de inicio de un PEI, pero no para que ustedes lo hagan, sino para que puedan integrar el comité, para que puedan, bueno, no ustedes como integrantes, sino que ustedes ayuden a conformarlo, pero con todo lo que necesitan saber para estar comprometidos con ese proceso. Bien, en lo que piensan, si hay alguna duda o ya analizan bien, vamos a dejar por aquí la grabación de la sesión.